Dragon Ball Daima es un anime con una premisa bien ejecutada, sorprendiendo a muchos en su primer episodio y sin duda alguna vale la pena darle una oportunidad. Oh my god, esto va a ser épico, papus. El primer episodio de Dragon Ball Daima llega para sorprender a los fanáticos de la franquicia, con un inicio de serie bastante entretenido y que cumple con lo prometido. La esencia, constancia y esfuerzo de Akira Toriyama es más que evidente, dejando su último trabajo y vaya que vale la pena apreciarlo. En primeros comentarios me ha gustado el arranque que ha tenido el anime, retomando mucho de su historia y haciendo un resumen bien ejecutado. Con apenas unos minutos te hace recordar las sagas que han pasado nuestros guerreros Z. Toei Animation realizó un buen trabajo y se ve reflejado en todo momento. En el apartado de la animación se ha hecho una ejecución formidable y que sorprende, rescatando un poco esa esencia característica en el dibujo de sagas anteriores, estando acorde para los viejos y nuevos espectadores. La tonalidad de colores es increíble, acompañando esas secuencias de movimientos bien elaborados y haciendo llamativo cada segundo de este primer episodio. El trazado de líneas, las sombras, los detalles, la iluminación y otros aspectos se ven bastante increíbles. Dragon Ball Daima dice presente con una premisa con mucha esencia de Dragon Ball GT, pero ejecutado hasta los momentos de mejor manera, aportando argumentos más sustentables y que son meramente entretenimiento por sus 40 años de aniversario. Cada detalle, cada mención, referencia y guiño toda la esencia de Dragon Ball desde su inicio es bien lograda, regalando imágenes de batallas o momentos memorables que hacen un vínculo con el espectador. Debo mencionar que ese recorrido por cada una de las sagas es bastante satisfactorio. Akira Toriyama es ejemplo claro de personajes creativos, con mucha comedia y que aporten algo de complemento para la historia. Acá no es la excepción, todo lo relacionado con el reino demoníaco puede ser bastante interesante y tendrá sus grandes sorpresas y repercusiones que tendrán mucho peso en próximas sagas. Revivir grandes escenas de la saga de Majin Buu y con una animación muy al estilo de los primeros minutos de Dragon Ball Super Hero es una barbaridad, un aporte bien acertado y que brinda altas expectativas. Ahora bien, dentro de sus curiosidades o referencias podemos mencionar que primeramente tenemos ese plano muy parecido al inicio del opening de Dragon Ball. Luego de ello tenemos una secuencia muy parecida al momento en que Goku hace la teletransportación en la película El Poder Invencible. Tenemos ese fondo de la montaña Paus con el diseño característico de Goku, además de hacer referencia a distintos momentos importantes de varios personajes que estuvieron en la infancia de nuestro protagonista, cada uno de ellos con sus poses inolvidables haciendo de este pequeño instante una joya total. También destaca ese detalle de todos los acontecimientos del torneo de artes marciales número 23. Se aprecia la llegada de Raditz a la Tierra y por primera vez podemos ver el cómo iba este Saiyajin en la nave. Bardock dice presente en estas secuencias con su traje oficial, el cual pudimos ver en Dragon Ball Minus y en la saga de Granola. Freezer, Cell y Kid Buu deslumbran con una grandiosa animación. Luego se aprecian los diseños de todos los personajes muy al estilo de los finales de los openings, y creo que hay algunos detalles con la estatura de Mr. Satan y Vegeta. Como lo había mencionado en un video corto, Goma estaría viendo los sucesos de toda la saga de Buu y acá se nos confirma que su acompañante es el hermano menor del Kaioshin del universo 7 y su nombre es Degesu. Además, tenemos revelaciones del reino demoníaco y el cómo están al tanto de distintas razas, ya que reconocen a los namekianos. Se nos presenta la otra hermana de Shin y las intenciones de la misma. Arinzu será un personaje crucial para toda la trama de Dragon Ball Daima. Se tiene un nuevo namekiano de nombre Nezu, el cual creó las esferas del dragón del reino demoníaco, las cuales están en cuidado por los Tamagamis. Un dato curioso es que este personaje tiene más años de vida que otros namekianos presentes en la obra. Cronológicamente está situado luego de la saga de Buu y está más que claro en las explicaciones de este primer episodio. Quizá hayan pasado algunos meses ya que nos encontramos en el cumpleaños número 9 de Trunks. Y acá nos encontramos con uno de los momentos más sorpresivos del episodio, ya que nos revela el por qué tanto Kibito como Shin están separados, argumentando que se dejaron absorber por Majin Buu, ya que dentro de este hay un gas que hace la fusión mediante los aretes Potara, tal cual como le sucedió a Bellito durante su batalla con Majin Buu. Para muchos es contradictorio ya que en Super se mencionó que se habían separado por un límite de tiempo y exceso de poder, volviendo así a esa teoría de los fans que tiene años circulando. Se volvió canon de golpe. Por otro lado, Gohan no aparece y supongo que está estudiando o haciendo la pequeña Pam. Goku y Vegeta vuelven a tener batallas de entrenamiento y fue más que evidente esa referencia a su primer combate, quedando muy épica la verdad, ya que esas secuencias de movimiento y animación están excelentes. En el templo sagrado también tenemos muchas curiosidades importantes con respecto a la raza de los Namek y su origen, además de hacer énfasis en las razas descendientes del reino demoníaco por la forma de sus orejas, siendo Mr. Popo uno de ellos y creo que hay alguna sorpresa con respecto a esto. Además, esto confirma todo ese enfoque que tenía Piccolo Daimaku por ser un demonio. Se puede hacer referencia a algunos de sus hijos que también poseen esa característica, como por ejemplo Tamborín. El nuevo namekiano Nezu demostró un gran poder que dejó a muchos sin palabras, ya que posee una gran carta de habilidades con respecto a las esferas del dragón. Este personaje conlleva muchos misterios y sorpresas.
El argumento narrativo con respecto al deseo de las versiones mini está aceptable. Ya veremos qué sucede en los siguientes episodios y qué aportará Glorio sobre todo esto. Cabe destacar que la canción producida por el DJ ruso-alemán Set es brutal. El lado comercial que aporta me parece un gran acierto. Por favor no olvides suscribirte al canal y activar la campanita, eso me ayuda muchísimo. Cuéntame en los comentarios qué te pareció este episodio. Por acá te dejo otra crítica que te puede gustar y no olvides que el cine es reflexión.